mire a la cámara. Sonría. 카메라를 바라보세요. Smile. Please look into the camera. Smile. Por favor, mire a la cámara. Sonría. Jugador eliminado. Mentira. Espérame. 카메라를 바라보세요. Smile. Please look into the camera. Smile. Por favor, mire a la cámara. Sonría. 카메라를 바라보세요. Smile. Please look into the camera. Smile. Hola, hola. Bienvenidos a Vivi Patiño Vlog. El día de hoy los saludo desde una cama que no es mi cama porque es la cama de un hotel. Nos estamos hospedando en este hotel mientras vamos de una casa a otra casa porque nos cambiamos de ciudad. Luego les voy a contar un story time al respecto de todo, cómo ha sido el proceso. Pero hoy les quiero hablar, miren la ropa. ¿De qué creen que les voy a hablar? ¡Oh, miren mi capul! Miren, tengo hasta capul hoy. Hoy les voy a hablar de Squid Games, la serie que ha estado arrasando en el mundo con más de 111 millones de visitas. Y pues la serie ha sido muy impactante. Marcó mi vida. La serie trata de unos juegos y hay unos jugadores que mueren, pero ese no es como el grueso de la serie, la sustancia de la serie, lo bueno de la serie, sino que la serie es como una crítica social a lo que está sucediendo en el mundo actualmente o desde quién sabe cuándo, con el trabajo, el capitalismo, las relaciones de poder. Entonces solamente como ver la muerte en la serie es solo ver como lo superficial, sino que la serie me parece que tiene más temas de fondo. Y algo de la serie es que es como una metáfora de que empezamos en la vida haciendo cosas inocentes de niños, juegos, y de repente ¡bam!, terminamos haciendo algo muy serio. Entonces, como en esa parte de la inocencia de lo que somos niños, me impactó mucho los juegos. Pues son juegos sin tecnología, son juegos que usábamos muchos cuando éramos pequeños. Yo jugué con mi hermanito, con mis amigos, con mis amigas en las calles de Medellín. Entonces, aprovechando el programa de K-Influencer y que este mes tenemos una misión de colaborar con otros K-Influencers alrededor del mundo, les quise preguntar por juegos de infancia en sus países. Los vamos a ir llevando por los días de Squid Games. Así que, ¡empecemos! 안녕하세요 여러분, mi nombre es Jessica, soy de Colombia y mi canal es Chingu TV. Hola, yo soy Kai, tengo 16 años y soy de Perú. 안녕하세요. Hello, we are Miles and Kel, and I am Marcelina. I'm Anastasia, and we are from Indonesia. My name is Leslie, I'm from Mexico, and my YouTube channel is Cherry Sarang. 안녕하세요 여러분, 저는 Jimena입니다 y soy K-Influencer de Colombia. Mi canal se llama Jime Molina. Hola, yo soy Karen Lidueñez de Colombia, mi canal es Karen Lidueñez. Hola, somos Car Twins, yo soy Carola. Yo soy Carla. Somos de Perú, vivimos y somos de Lima, la capital. Tenemos 26 años, yo estudié comunicaciones. Y yo estudié psicología. Hola a todos, soy Roxely de Ecuador, tengo 21 años y mi canal es Roxely Ecuacor. Chequen por allá. Les presento a mi jugador número 2, mi hijo menor. Hola, yo soy Jose. El primer día de juegos en la serie juegan un juego que se llama Mukunhwa Gochi Piotsumida. Significa la rosa de Sharon ha florecido. La persona va contando Mukunhwa Gochi Piotsumida y las demás personas se van acercando para que cuando deje de contar
puedan tocar la pared. Hay unos juegos en Latinoamérica que se llama 1, 2, 3, toco la pared. Y en Colombia hay otro que se llama congelados. ¿Cómo se llama en su país? Jessica de Chingu TV, que es una K-influencer colombiana, nos va a contar qué son congelados en Colombia. Así que vamos a verla. Chingu TV, Colombia. El día de hoy les enseñaré a jugar congelados en 6 pasos. Este es un juego muy conocido en Colombia, así que comenzamos. El primer paso es armar un grupo de amigos grande. De verdad que entre más grande el grupo, mucho mejor. El segundo paso es que cuando estén todos reunidos deben empezar a gritar paso, paso, paso. El último que diga paso será el que congele. El tercer paso es de que la persona que fue seleccionada para congelar debe comenzar a perseguir a los demás. Así que todos empezarán a correr. Cuando esta persona que congela toque a los demás, debe gritar ¡congelado! Y la otra persona debe quedarse completamente quieta. El cuarto paso, y es que si tú eres de las personas que no congela, o sea, el que no fue seleccionado para congelar y quieres descongelar a uno de tus compañeros, debes correr rápidamente sin que el que congela te toque, tocar a la persona que está congelada y gritar descongelado. Solo así, de esta manera, la otra persona también se podrá mover y deben salir huyendo. Quinto, la persona que congela ganará hasta que toque a todas las personas y todas queden congeladas. La última persona que congele será la siguiente que pase a congelar. Un poco enredado, ¿no? Pero se entiende. Y sexto, el juego terminará cuando todos los integrantes digan estamos cansados o simplemente nos aburrimos y cambiarán de juego. El segundo día en Squid Games, los jugadores tienen que jugar un Dalgona Challenge, que es una galletita de azúcar y ellos tienen que recortar una forma. En Indonesia, la fiebre dalgona ha llegado y Miles and Kals, que influencer de Indonesia, nos van a contar cómo están viviendo esos juegos allá y cómo se juega. Vamos a ver a Miles and Kals desde Indonesia. Miles and Kals, Indonesia. So interesting, right? I know it's quite familiar, I think, for some people. So we choose 2 different patterns, as you can see here. Yeah. Okay, and they also provided us with the needle. You can see over here, there's a small needle over here. This is made from sugar and baking soda. If we succeeded trace this dalgona, we will get a free iced lemon tea, which is very great. That's right. If we lose, is it going to be dangerous? No, we won't get killed like in the movie, okay? So okay, we're going to try to make this. So we're going to show you whether we're succeed or not, okay? Jugador eliminado. Jugador eliminado. O sea, no me crean, pero en México hay un juego similar pero diferente y es con mazapanes. El mazapán es un dulcecito pequeño y es una mezcla de maní con azúcar y lo van aplastando hasta darle una forma. Y el reto es no partirlo. Y Leslie, que influencer mexicana, nos va a contar cómo es que juegan al mazapán en México. Escuchémosla. Cherry Sarán, México. This game is called Opening the Mazapan. The Mazapan is a traditional candy in Mexico. Open the candy with a breaker. You won the game.
Colombia también existe el mazapán, pero en lugar de ser una mezcla de maní y azúcar, es leche con azúcar. Extraño mucho el mazapán colombiano, pero en Corea también se puede conseguir este mazapán muy similar al colombiano en algunas panaderías. Si tienen la oportunidad, pruébenlo. En sus países también hacen mazapanes. Cuéntenos aquí abajo en comentarios. En Perú también hay un juego con comida. Levanten la mano si les gusta la comida. ¡Wii! Marena, que influencer peruana, nos va a contar cómo es que juegan este juego allá en Perú. Sky, Perú. Este juego se llama glotones. Consiste en comer todo en un determinado tiempo. Me voy a comer todo esto en menos de 1 minuto. Los niños jugamos. No soy una niña ni mora. Tengo muchas responsabilidades de adulta. No. Jugador eliminado. One more time. Los niños y los adultos jugamos muchos juegos de fuerza, cuerda y estrategia. Pero también hay otros que incluyen la suerte. ¿Quieres ver uno? Jime Molina, una K-influencer colombiana de Santa Marta. Hola Jime, mi amor. Un besito. Con ella he entablado muy buenas relaciones en este programa de K-Influencer. Jime nos va a mostrar un juego en el que incluye la suerte para derrotar a otras personas. Jime Molina, Colombia. El juego que les quería traer el día de hoy es piedra, papel o tijera. Es un juego de suerte y se juega entre 2 o más personas. Y en cada país tiene como algunas reglas diferentes. Yo les voy a hablar específicamente de Colombia y les voy a mostrar cómo es. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Vale, 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Jugador eliminado. En Corea también existe este juego, se llama Gawi Bawi Bo. Y los coreanos son súper buenos jugándolo porque se usa para todo. O sea, se usa hasta para pagar la cuenta en un restaurante. El amigo o la amiga que pierde es la persona que tiene que pagar la cuenta. Y sí, hemos pagado la cuenta más de una vez. Yo no soy tan buena jugando piedra, papel o tijeras. Y también me ha tocado incluso lavar platos. No, ese juego a mí no me gusta tanto. Entonces lo que te recomiendo es que no lo juegues con un coreano o una coreana, porque muy seguramente tú vas a perder. Así como en Corea, en Latinoamérica y muchos otros países alrededor del mundo hay juegos con canicas. En Medellín, Colombia, mi ciudad, les decimos bolitas. Karen Lidueñez, K-influencer también colombiana como yo, es de Ocaña, norte de Santander. Allá las conocen como boliche. Ella nos va a contar cómo lo juegan allá en su ciudad. Karen Lidueñez, Colombia. Hoy vamos a jugar a las canicas, o bueno, yo en Colombia conozco esto como boliches. Durante la infancia es un juego muy popular. Creo que hay diferentes formas de jugarlo y también viene como en diferentes diseños, presentaciones, colores. Este es un juego de puntería y precisión. El objetivo principal de este será siempre acertar al blanco, y para esto debe impulsarse la canica con el dedo pulgar y la idea es como darle un golpe seco. Se considera que es mucho mejor jugar en tierra, ya que en el pavimento la canica no va a tener como un recorrido tan libre, pues se puede quedar estancada como en los huequitos y cositas así. Bueno, existen muchas modalidades de juego, pero un ejemplo de esta es hacer un agujero en la tierra y lanzar las canicas desde una distancia prudente. El objetivo pues es que caigan allí y las que no entren pasan a pertenecer al otro jugador. En tu país, ¿cómo se les dice a los boliches? Este día los participantes van saltando por una plataforma de vidrio que es como un puente y tienen que adivinar cuál de los dos vidrios es templado y cuál es vidrio normal para que resista su peso y no tengan que caer.
En Corea hay muchos ríos y los ríos tienen unos puentes con piedras. Al pasar, las personas pues tienen que escoger cuáles piedras van a pisar. Un juego en el que hay un puente de vidrio o piedras no es tan fácil de igualar, pero ¿qué tal si en lugar de escoger vidrios se escogen sillas? Carola y Carla, que influencer peruanas, nos van a mostrar el juego que juegan allá. Quizás ustedes lo han jugado. Yo sí. Carola León, Perú. El juego que hemos elegido se llama Sillas Musicales, o como en Perú le llamamos juego de sillas. Consiste en colocar una cantidad de sillas en diferentes direcciones y se coloca una silla menos de la cantidad de jugadores. Lo que se estilaba era cuando éramos niñas, era en las fiestas infantiles. Se ponía la música y alguien paraba la música y todas las personas tenían que ir a la silla y la persona que sobraba se caía y perdía. Lo empujaba. Ajá, y ahora vamos a jugarlo con nuestra hermana menor para que sean de 3 y al final vemos quién termina perdiendo. Jugador eliminado. Uno de mis juegos favoritos. Último día y último juego. Los últimos participantes juegan para decidir quién va a ganar todo ese montón de plata. Y ellos juegan un juego trazado en el piso con unas figuras geométricas que se llama Ojino Game. Es el nombre del juego que le da el nombre a la serie Squid Games, el juego del calamar. Hay muchísimos juegos de piso. Yo recuerdo que cuando era pequeña jugaba muchos en la calle. Los domingos nos reuníamos como todos los niños del barrio y nos poníamos a jugar un sinnúmero de juegos. Roxeli, que influencer ecuatoriana, nos va a mostrar un juego que es súper popular en toda Latinoamérica. Si tú eres de Latinoamérica, por favor cuéntanos aquí abajo en comentarios cómo le dicen en tu país a este juego y pues quizás las reglas también, cómo lo juegan allá. Roxeli Ecuacor, Ecuador. La rayuela. Particularmente lo juegan mucho en Sudamérica y los niños de 1º a 5º año de básica. Este juego consiste en que cada niño puede lanzar una moneda o un dado y en el cuadrante que caiga no debe de pisarlo. Cuando dé la vuelta a todos los cuadrantes, el niño deberá recoger la moneda y no pisar el cuadrante en donde se cayó esta. La persona que menos haya tocado los cuadros y la persona que no haya tocado el cuadrante donde haya tirado la moneda, pues es el ganador. ¿Qué juegos jugaste tú en tu infancia? A mí me gustó muchísimo recordar como todos los juegos que yo jugaba cuando era pequeña y espero que a ustedes también les haya gustado mucho recordar esos juegos que jugaban. Bueno, yo creo que este es el último video que hago para el programa K-Influencer en este año. Pues ya viene el contenido regular que hay en mi canal, viajes en Corea o pues ahora mi tránsito de una ciudad a otra. Estoy un poco triste porque ya se termina el programa, pero bueno, ya esperar hasta el próximo año en el que se puede volver a ingresar al programa, volver a participar y pues si ustedes se animan los invito a que participen de K-Influencer. Muchísimas gracias K-Influencer por el programa y por todo lo que nos enseñaron, por todo lo que aprendimos, por todas las oportunidades. Muchísimas gracias por colaborar conmigo en este video. Fue un placer tenerlos. Fue muy divertido ver sus videos. Me entretuve muchísimo. Y espero que les haya gustado la edición, que les haya recordado también a cómo es la serie de Squid Games. Nos vemos en un próximo video y los invito a seguir a todas las K-Influencers que respondieron a mi invitación. Las puedes encontrar aquí abajo en la cajita de descripción, están sus canales para que se animen y las sigan. Y ya nos vemos en un próximo video con un story time de mi vida aquí en Corea. Oh my gosh. Recuerden suscribirse al canal para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. K-Influencer Academy.